Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Vamos a leer el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bendito Dios, Señor, imploramos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor, para poder comprender las verdades de tu palabra, para poder ser alimentados por ella, Señor. Que seas tú haciendo tu obra por medio de la predicación de tu santa palabra. Ayúdanos, por favor, a centrarnos solamente en ti, a quitar toda distracción de nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús te imploro que cualquier, Señor, artimaña del enemigo levantada en contra de nuestros pensamientos, en contra de este lugar, tú lo reprendas, Señor, para que podamos centrarnos en ti. Te doy las gracias por este tiempo, Señor, que todo sea para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Como nos compartía nuestro hermano en la reflexión del Salmo, todos aquí más o menos en algún momento hemos trabajado, si no estamos trabajando hoy en día, y nuestro jefe nos puede dar una encomienda, ¿no? Pues tienes que ir a hacer esto. Pero el Señor, nuestro Dios, también nos encomienda todos los días multitud de cuestiones. Y generalmente las encomiendas que provienen del Señor siempre van a ir acompañadas de un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, un momento en el cual este mundo, entendido con todo aquel sistema que está ahí fuera, se va a poner y se va a levantar en nuestra contra. ¿Para qué? Para intentarnos hacer desistir de aquella encomienda que Dios ha puesto en nuestras manos. Como digo, no tiene que ser grandes cosas. Ve y abre el mar como a Moisés, no. Quizás intenta hacerte desistir de cuidar correctamente a tu familia. Hacerte desistir quizás de ser competente y diligente en tu trabajo. No hace falta que trabajes tanto. Pues cuando no te vea tu jefe, pues te puede esconder. El sistema como tal, el mundo como tal, nos puede llevar a esas actitudes. Que en el fondo estamos pecando contra Dios porque nos dice que todo cuanto hagamos, lo hagamos excelentemente como para el Señor. Entonces, si no lo hacemos diligentemente, estamos siendo negligentes en todo aquello que Dios nos ha encomendado, en todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios nos ha permitido tener una familia y no cuidamos como corresponde a la familia, el hombre no cuida a su esposa, no cuida a sus hijos, la esposa no respeta a su marido, no se sujeta a su marido, estamos siendo negligentes en esa encomienda. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos buscar siempre, Señor, en esto que tú me has encomendado, ¿cómo debo hacerlo? No decir, bueno, Señor, no te preocupes que ya lo hago yo a mi manera, que normalmente es lo que hacemos, ¿no? Bueno, Señor, me voy a casar, pero no te preocupes que yo ya sé cómo hacerlo. No, tenemos la Escritura, que es a donde tenemos que ir, decirle, Dios mío, ¿cómo debo ser un padre? ¿Cómo debo ser un esposo? ¿Cómo debo ser una esposa? No, es ahí a donde debemos ir. Y es ahí a donde Satanás y todo su sistema que está en este mundo va a obrar en contra de todo eso. Como digo, para engañarnos, para llevarnos a pensar que lo estamos haciendo, pero realmente en el fondo, como veremos, no lo estamos haciendo. Porque si no lo hacemos como el Señor, como hemos visto y hemos estado cantando, si el Señor de nuestra vida nos dice, debes hacerlo de una manera, mi jefe me dice, me tienes que hacer esto de esta manera y yo lo hago a otra manera, no lo estoy obedeciendo. Entonces, con el Señor es exactamente lo mismo. Y tristemente, mis hermanos, vemos un ejemplo muy claro hoy en día en todo el ambiente que se llama en teoría cristiano. El Señor nos manda que le busquemos diligentemente. El Señor nos manda a que su palabra se atesore en todo nuestro ser. Pero vemos que lastimosamente el estudio serio de la palabra, el escudriño serio de la palabra, no agrada. En su lugar vemos prácticas místicas,
experiencias extáticas, las cuales levantan tus emociones, tus sentimientos, tu carne se mueve y parece que eso es Dios. Pero no. El Señor nos ha dotado de una inteligencia, de una sabiduría, de una capacidad de pensar, de razonar, precisamente para que por medio de ese entendimiento, de ese razonamiento, le conozcamos íntimamente. No por medio de emociones que al instante van a desaparecer. Porque entonces estaremos yendo y volviendo de la presencia de Dios. Hoy creeremos en Dios y mañana no. Mañana quizás, depende cuál sea mi emoción del día. Pero cuando nosotros conocemos por medio de la palabra, es un cimiento firme, que independientemente de cuál sea mi estado emocional, siempre voy a creer en Él. Aunque me cueste más o menos, pero ese fundamento firme va a estar siempre ahí. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra es la misma, esa no cambia. Así que mi cristianismo, mi manera de vivir, mi manera de buscar a Dios, tiene que estar fundamentada en los pilares que tenemos aquí en la Escritura. Porque si yo fundamento mi fe en mi corazón, voy a ser derrotado en todo momento. En cualquier circunstancia, la más buena circunstancia me va a derrotar. Porque mis emociones son altibajos, no siempre son iguales. Pero si yo dependo de la fuerza del poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes, es ese poder que me va a permitir perseverar, tener paciencia. La paciencia es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo de estar firmes en medio de las adversidades, firmes en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. La paciencia se experimenta y se pone en práctica por medio de esa confianza en el verdadero poder que reside en Dios. No reside en el hombre, como bien hemos visto en el Salmo. Nosotros no somos una mota de polvo. Por muy grandes cosas que el hombre haya hecho, no significan nada comparado con lo que Dios ha hecho. Y así que esta situación no nos debe extrañar. La Escritura nos advierte. 2 Timoteo 4:2-8. Le manda Pablo a Timoteo: predica la palabra. Da igual donde estés, a tiempo, fuera de tiempo, corrige, redarguye, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque le dice, vendrán tiempos cuando las buenas enseñanzas, las enseñanzas bíblicas, la gente no las querrá escuchar. La gente las desechará. Así que para prevenir eso, le dice, predica la palabra. Porque la gente normalmente va a tener comezón, dice, su oído va a tener comezón de oír cosas que agraden a sus emociones, a su carne. Lo contrario de lo que hemos visto, tú eres bueno. Tú vales mucho. Tú eres quien consigue las cosas. Tú por tu poder, por tus fuerzas, por tus capacidades. Y no se da cuenta que aquellas capacidades, aquella fuerza proviene del Señor. Y eso nos advierte. O en otro lado dice en 1 Timoteo 4:1, escuchan doctrinas de demonios. Todas aquellas enseñanzas que quitan la mirada de Dios y ponen la mirada en nosotros mismos son enseñanzas, doctrinas de demonios. Porque al fin y al cuentas lo que nos está llevando a hacer, ¿qué es? Blasfemar contra Dios. Nos estamos poniendo nosotros en el lugar del Señor. Así que debemos ser muy conscientes con este asunto. A medida que cada uno de nosotros busquemos, deseemos y obremos día tras día para ser más obedientes a Dios, la oposición del mundo, del sistema, va a ser proporcional. A medida que yo busque ser más fiel a Dios, más oposición voy a tener. Porque estoy yendo en contra del sistema. Estoy yendo en contra de la corriente. Entonces mayor va a ser la oposición. Y eso debemos ser conscientes de ellos. ¿Qué va a ocurrir? Si yo busco ser fiel a Dios, va a ocurrir. Tarde o temprano, por una manera o por otra, va a ocurrir. Entonces debemos ser conscientes de esto. Y tal es el caso, mis hermanos, que podríamos decir que allí en el desierto donde estaba el Señor Jesús, se produjo una verdadera batalla. Una batalla en contra del sistema. Una batalla en contra de todo lo que vemos hoy en día. Una batalla en favor de todas aquellas almas que serían rescatadas por el Señor Jesús. Esta batalla que termina, como ya sabemos, en victoria, en la cruz. Y la mayor evidencia de todo esto, ¿cuál es? Esa tumba vacía. Esa tumba vacía fue la evidencia más grande de que esa batalla verdaderamente fue ganada por el Señor Jesús. Así que eso a nosotros nos tiene que consolar, nos tiene que ayudar a perseverar en cada una de las luchas. ¿Por qué? Porque cada una de las pequeñas luchas que tenemos en nuestra vida ya fueron ganadas por el Señor Jesús. Por eso nos manda la Escritura, que obremos siempre desde la victoria,
Parece un lema que siempre está ahí, ¿no? Siempre lo repetimos, pero no entendemos qué significa. Y es que Cristo lo ganó. Pero nosotros debemos confiar en que así sucedió. Como aquellos esas primeras mujeres que vieron la tumba vacía. No entendían lo que ocurría. Pero ahora nosotros lo entendemos hasta plenitud, porque tenemos toda la revelación en nuestras manos. Y entendemos perfectamente lo que sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Para qué sucedió? ¿Qué va a suceder? Lo tenemos todo en nuestras manos. Y ahí es donde nosotros debemos ser diligentes en conocer nuestra historia como humanidad, nuestra historia como seres redimidos de Cristo. La tenemos aquí, nuestra historia. Constantemente el hombre intenta recordar la historia de su país, de su pueblo, de su familia, y nos enorgullecemos de eso. Pero mis amados hermanos, tenemos la historia de nuestra redención aquí en nuestras manos. Una historia firme, sólida, a la cual debemos acudir siempre, que aquellas mentiras de Satanás intentan venir a nuestra mente a engañarnos, a derrotarnos, venir nuevamente aquí a la historia y decir, no, es que, espera, es que Cristo ya venció. Cristo ya ganó esa batalla. Y ahí es donde nosotros volvemos nuevamente. Esas mentiras de Satanás vuelven a ser derrotadas desde la victoria de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice, cuando le escribe, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, declara este triunfo de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde estás ahora? Busquen, por favor, Oseas 13:14. Oseas 13:14. Ahí después de Daniel. Oseas 13:14. Recordemos que el libro de Oseas es la trágica historia de una esposa infiel, que no solamente es rescatada por su esposo, sino que es restaurada. Esa es la historia que está detrás del libro de Oseas. Leamos Oseas 13:14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Esto ya ocurrió, se cumple en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, por su victoria, podemos decir ahora, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esa esposa infiel, que vemos ahí en Oseas, fue rescatada, fue redimida, fue restaurada por Cristo. Ahí es donde nosotros nos debemos ver reflejados. Así que vayamos a nuestro texto, ahí versículo 12, Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fíjese que leemos este versículo y con toda seguridad todo lo que engloba este versículo pasa desapercibido. Y luego constata en el Evangelio de Dios ese movimiento entre acciones importantes. Y luego es constante eso porque nos lleva a ese movimiento que tiene el Evangelio. Entonces, inmediatamente después de su bautismo, de haber sido reconocido por el Padre públicamente, de haber sido reconocido su identidad, su labor. Recuerdan que cuando Él se bautiza no es porque tiene pecado, es porque se identifica con nosotros. Esa es su labor. Identificarse con aquellas personas pecadoras que necesitan ser redimidas. Por eso el Señor se bautiza, para identificarse con nosotros y dar su vida por nosotros. Esa era su labor. Y el Padre lo reconoce. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y su Espíritu Santo desciende sobre él para capacitarle para esa gran obra, que ya lo vimos la semana pasada. Entonces, inmediatamente después de que ocurre esto, el Señor Jesús se somete al Espíritu Santo. Siempre debemos ver en él ese ejemplo de cómo nosotros debemos obrar. Si Cristo, siendo Dios, se sometió al Espíritu Santo, nosotros debemos hacerlo. Debemos buscar someternos a la voluntad del Espíritu Santo, someternos a su dirección, someternos a lo que Él nos manda hacer. Así que Dios
Mis hermanos, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar algunas cuestiones para entender realmente qué está detrás de este pasaje. No sé si todos sabemos aquí, pero Dios está al control de absolutamente todo lo que existe. Soberanamente el Señor dirige toda la situación en la cual está el Señor Jesús. No es Satanás. A veces leemos este pasaje y da la impresión que Satanás cogió al Señor y se lo llevó. No, si leen detenidamente dice, el Espíritu Santo le impulsó al desierto. No fue Satanás quien movió al Señor Jesús. Fue Dios, teniendo el control pleno de toda la situación, impulsa, mueve al Señor al desierto. Así que existe esa creencia en medio del pueblo cristiano que Satanás tiene algún tipo de poder, tiene algún tipo de capacidad de poseer los atributos que únicamente le pertenecen al Señor Jesús. Únicamente le pertenecen a Dios. ¿Cuál es ese atributo que le pertenece a Dios? Que solamente son suyos, son los atributos incomunicables. No. Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables los ha comunicado al hombre. Por eso somos hechos a su imagen y semejanza, porque en nosotros hay ese reflejo de sus atributos comunicables. El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad son atributos de Dios que nos ha comunicado y nosotros debemos trabajarlos para que sean más evidentes en nosotros. Pero hay atributos de Dios que son incomunicables, que solamente son suyos. Nadie en la creación los tiene. Y uno de ellos, que es muy importante, que nosotros comprendamos este atributo y lo tengamos siempre presente, porque va a influir mucho en cómo nosotros vemos a Dios y en cómo nosotros vivimos. Es la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, que significa todopoderoso. Nuestra perspectiva de Dios sería errónea si no consideramos este atributo. Cada vez que pensamos en Dios, nuestra perspectiva, nuestra visión de Dios, de lo que Él es, sería errónea si a nuestra mente no viene constantemente este atributo de Dios. ¿Por qué? Piensen un momento. Un ser, cualquiera que sea, que no puede hacer lo que desea, que no puede ejecutar lo que establece por su buena voluntad, no puede ser Dios. Un ser que no tiene la capacidad del poder para hacer lo que Él desea y lo que Él establece, no puede ser Dios. Entonces, por lo tanto, en el Dios que nosotros creemos es ese Dios que tiene toda la capacidad de poder hacer, es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que a Él le agrada. Todo aquello que Él, por su infinita sabiduría, ha establecido que es y será. Esa es la virtud y la facultad que reside en Dios para llevarlo a cabo. Y como todos sus otros atributos son infinitos, son eternos, son perfectos. Dios no es una suma de atributos, no es 10% de omnipotencia, 10% de omnipresencia, no. Es 100% omnipotente, 100% omnipotente, 100% omnipresente. Todos sus atributos es 100% amor, es en su totalidad. No es un compendio de atributos. Cada uno de ellos Él los abarca eternamente. Y de la misma manera, su omnipotencia. Entonces, por lo tanto, si es omnipotente, la creación, lo que Él ha creado con su poder, no puede frustrar sus planes. Esto parece lógico, pero luego en la práctica, en el pensamiento del mundo cristiano, da la impresión que el ser humano puede frustrar los planes de Dios. Si esto fuese verdad, si el hombre, cualquier cosa en la creación pudiese frustrar los planes de Dios, no habríamos la misericordia de Dios, damos la de Dios, misericordia, únicamente sería lástima que nos puede tener por nosotros. Podría ir mucho más allá que una simple lástima. Las promesas infalibles, perfectas, que se cumplen y que las ha ido cumpliendo, serían vanas palabras vacías, como las promesas de un hombre que mañana se va a olvidar. Y entonces se cumplen porque Él, en su poder, puede hacer que se cumplan. Aunque las haya hecho 4.000 años atrás, 6.000 años atrás, sus promesas se han cumplido. Aquella gran promesa que enviaría al Señor, allá en Génesis 3:15, cuando aplastará la simiente, la cabeza de la serpiente, de su simiente, esa gran promesa no se hizo ayer. Y sin embargo el Señor, ¿qué hizo? La cumplió. ¿Y por qué la cumplió? Porque tiene la capacidad, la virtud de hacer que se cumpla.
Y por eso es que el Señor Jesús vino exactamente como se estableció, exactamente como Él dijo que vendría, en el momento indicado y en el tiempo indicado, con todos los detalles que Él dijo que serían. El Salmo 8 es muy bonito porque si lo estudian un poquito más a profundidad, van a ver reflejado ahí ese Mesías prometido. Van a ver reflejado ahí cómo antes de ni siquiera saber que vendría, al detalle está profetizado que Él vendrá. Busquen por favor Daniel 4:35. Daniel 4:35. Fíjese, Nabucodonosor, después de haber estado en su máximo esplendor de orgullo, después de todo lo que le ocurrió, que el Señor le llevó a la humildad, demostrándole que Él no es quien ha hecho todas las cosas, confiesa, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, ¿en dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Dónde ejerce el Señor todo su poder? Su voluntad en los cielos y en la tierra. No hay nada en la creación que pueda decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no lo haces así o no lo haces de otra manera? No. ¿Quién aconsejará a Dios? Dice Job por ahí. El Señor Jesús, estando aquí, encarnado, cuando viene un leproso le dice, si tú quieres, seré sano. En Mateo 8:3. Si tú quieres. No está diciendo si puedes. No sé si puedes, Señor Jesús. No, le dice si tú quieres. Reconozco que tú tienes el poder, pero reconozco que está en tus manos la decisión de que sí o de que no. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ninguno de los que estaba ahí le dijo al Señor Jesús, oye, ¿qué haces? ¿No? Dijo el Señor Jesús, quiero. Y esa persona fue limpia de su lepra. Entonces aquí veamos estos detalles que son importantes que entendamos. Así que como Dios gobierna cada circunstancia que rodeaba la vida del Señor Jesús, para que se cumpliesen todos y cada uno de sus decretos, de la misma manera gobierna tu vida. De la misma manera gobierna tu vida. Aquí vamos a ver un poco más de este asunto, para que no caigamos en ese falso muñeco de paja en el cual nos dice, bueno, si Dios gobierna todo, entonces a mí me basta concentrarme y dejar que las cosas ocurran. Eso es falso completamente. Es una acusación falsa de aquellos que confesamos y decimos que Dios es soberano sobre toda su creación. Mis hermanos, Dios ha decretado ciertas cosas que van a ocurrir sí o sí. Dijo que el Señor Jesús tendría que venir y ocurrió. Decretó la santidad, la redención y la salvación de las almas que creyesen en Cristo, y así ocurre y así está ocurriendo desde el principio de los tiempos. Y seguirá ocurriendo hasta el final de los tiempos. Nadie puede decir al Espíritu Santo, no obres en ese corazón que está muerto para darle vida. No. El Espíritu Santo dice que viene y da vida al Espíritu. Aplica la salvación de Cristo a cada alma que así a Él le place. No caigamos en el error que se conoce como el determinismo. El determinismo es lo que acabo de decir. Bueno, si Dios es soberano y todo va a ocurrir, pues simplemente me quedo sentado y ya ocurrirá, ¿no? En la vida natural en la que nosotros estamos no ocurre eso. Tengo que salir a mi trabajo y ganarme el sueldo. Dios provee el trabajo, Dios provee el sueldo, pero aún así no viene mi jefe y me lleva el sueldo a casa y yo estoy ahí sentado. No, tengo que ir y hacer mi parte, hacer mi labor. Entonces se da cuenta que este muñeco de paja es erróneo, es un argumento erróneo. Si seguimos por ese camino, terminaremos en el fatalismo, en el cual diremos, pues Señor, da igual lo que yo haga, pues tú sabrás lo que haces. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha capacitado para poder razonar, para poder pensar. Nos ha dado la libertad de poder tomar decisiones. Aunque nuestro corazón está corrompido por el pecado, sí. Pero la capacidad de decidir sigue estando en nosotros. Aún los que nos creen en el Señor también deciden, ¿no? Todo el mundo decide todos los días multitud de cosas. Desde que nos despertamos, estamos decidiendo cosas. Entonces, el Señor no nos ha quitado la capacidad de decidir.
Por lo tanto, somos responsables de cada una de nuestras acciones. Por lo tanto, es responsable de todo. Aunque Dios es soberano en sus propósitos eternos, lo que el hombre decide en su entorno, en su vida, en su día a día, es responsabilidad de él porque él lo toma la decisión libremente. Y esto va compaginado ¿cómo? Con el gobierno de Dios de la historia. Dios gobierna la historia. Eso lo tenemos que saber y lo podemos ver a lo largo de la historia. Lo podemos ver en la Escritura. Él gobierna la historia de tal manera que sus propósitos se van a cumplir. Mientras que los seres humanos siguen tomando sus decisiones. En la medida que usted vive su día a día, va tomando sus decisiones, va haciendo sus cosas en su día a día, Dios sigue llevando a cabo sus planes. Seguramente no lo llegamos a entender del todo, porque sería entender la mente de Dios y no podemos entender a Dios. El ejemplo perfecto de esto para que podamos asimilarlo es el Señor Jesús. Si el determinismo fuese cierto, el Señor Jesús simplemente habría dicho, bueno, me quedo aquí sentado, como de todas maneras la gente se va a salvar y como de todas maneras me van a crucificar, pues ya vendrán a buscarme. Y se habría quedado en su casa con su padre, con su madre, haciendo muebles, ¿no? Pero no, Él salió e hizo lo que se le encomendó, lo que el Padre le encomendó hacer. ¿Por qué? Porque por medio de la historia, por medio de todas las circunstancias que van ocurriendo, Dios va llevando al final a cabo sus planes, sus decretos eternos. Buscamos por favor Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este, hablando del Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Señor Jesús fue capturado por manos de inicuos y lo mataron. Tomaron sus decisiones. Y estos hombres son responsables de haber matado al justo. La Escritura nos lo dice. Y desde nuestro mundo natural sabemos que matar a una persona, cuanto más al justo, es responsable, ¿no? La justicia misma condena a una persona que mata a otra, porque es responsable de sus decisiones. Pero aún así, ¿qué nos dice el versículo que acabamos de leer? Esto fue establecido por el determinado consejo. Hechos 2:23. Por el anticipado conocimiento de Dios y el determinado consejo de Dios. Así que aquí vemos estas dos realidades. Ese mismo acto, la muerte del Señor Jesús por mano de esas personas, por un lado, fue el decreto eterno de Dios, que Dios dijo, va a ocurrir, porque es mi promesa, Cristo va a venir a dar su vida por nosotros. Pero por otro lado también está el hombre, tomando sus decisiones y matando al justo. El mismo acto lleva a cabo, por un lado, los propósitos de Dios y por otro lado, lo que el hombre en sí mismo quiso hacer, que era matar a aquel que les incomodaba. ¿Y esto por qué ocurre? Entonces, ¿yo cómo debo entender esto para que mi mente pueda descansar en estas circunstancias? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado, esperando, actúo, qué hago? ¿No? En la práctica, ¿no? En mi vida cristiana, ¿qué hago? Debemos comprender qué es lo que está ocurriendo. Y existe por una parte lo que conocemos la voluntad decretiva de Dios. Son aquellos decretos que sí o sí van a ocurrir. No pueden ser resistidos por la creación. Sí o sí van a ocurrir. La segunda venida del Señor sí o sí va a ocurrir. Así como su primera. Está establecido. Y eso será. Aunque se oponga a toda la creación. Por otro lado está la voluntad preceptiva de Dios, que es lo que tenemos aquí en la Escritura. La voluntad revelada de Dios, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es lo que Dios nos manda a que hagamos. Debes vivir conforme a lo que tú tienes en este libro. Tu vida debe acomodarse a lo que está escrito aquí. Esa es la voluntad preceptiva de Dios, los preceptos de Dios, la voluntad revelada de Dios. Y esa voluntad, el hombre, como sigue teniendo esa libertad de decisión, puede cumplirlo o no cumplirlo. ¿Se dan cuenta? Ahí vemos en la vida del Señor Jesús esas dos voluntades. La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva o revelada. ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Éxodo 23.
no matarás. Lo mataron, no cumplieron los preceptos de Dios. No estaban obligados. ¿Por qué? Porque no somos muñecos, no somos robots. El Señor nos ha dejado, nos ha dotado de esa capacidad de decisión. Pero sin embargo, en sus planes eternos, porque es Dios, hay cosas que Él dice sí o sí tienen que ocurrir para que todo vaya donde yo quiero que vaya. Ahí está esa armonía entre esa responsabilidad del hombre en sus decisiones y la soberanía de Dios en organizar la historia y llevar a cabo sus propósitos. Luego tenemos otra que es la voluntad secreta de Dios. Como bien lo dice la palabra, solamente Él lo conoce y solamente a Él le corresponde saberla, revelarla si quiere o no revelarla. Y aquí es donde iniciaba también antes diciéndole, a veces en el mundo cristiano nos vivimos más pendientes de intentar descubrir la voluntad secreta de Dios que cumplir la voluntad revelada de Dios. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Cuándo vendrá el Señor? Estamos ahí la gente haciendo cálculos, una cosa y otra, pero la Escritura no nos es clara. Dice, la segunda venida del Señor solo le pertenece a Dios. Nadie la sabe. Nadie la puede conocer. Y nos matamos. Hay mucha gente que se mata escribiendo libros, haciendo vídeos, intentando descubrir cuándo vendrá el Señor. Pero si leyésemos la Escritura, la voluntad decretada de Dios, los preceptos nos dicen, no lo necesitas saber. Lo que tú necesitas saber está aquí escrito. Dedícate a cumplir esto. Es lo que nos dice el Señor. Así que esta es la advertencia, mis hermanos. Desde el más pequeñito, los niños pequeños hasta los mayores, la advertencia que nos hace el Señor es: preocúpate de cumplir lo que te he mandado que cumplas. No te preocupes en cosas que no las vas a entender, ni lo vas a saber, ni necesitas saber. Yo no necesito saber cuándo viene el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos al último momento, cuando faltan 5 minutos, dirá, pues ahora sí voy a ser cristiano. ¿No? Por eso nos dice, vive día tras día haciendo mi voluntad. Así que Dios no promete que sabremos todas las cosas. Dios no nos promete que nos va a revelar. Pero sin embargo sí nos hace una promesa para que podamos estar tranquilos en aquellas cosas que no conocemos. Y llevándolo a la práctica en nuestra vida. Cuando nos ocurre algo complicado en nuestra vida, nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Y empezamos a cuestionarnos muchas cosas. ¿Será en verdad que Dios existe? ¿Será en verdad que Dios está conmigo? ¿Será en verdad que creo en Dios? Dios, ¿dónde estás? Empezamos a cuestionar a Dios, a acusar a Dios. Dios, si eres bueno, si estás ahí, ¿por qué existen estas cosas? ¿Por qué ocurren estas cosas? Veamos Romanos 8:28, ¿qué nos dice respecto a este asunto? Aunque nosotros no entendamos lo que ocurre, porque quizás es parte de esos decretos secretos de Dios, nos promete el Señor algo muy importante para que reposemos en esa verdad, aún cuando toda la verdad no se nos haya sido revelada. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, mis hermanos, aquellos que aman a Dios. Aunque no entiendas cuál es el propósito que está detrás de eso, porque quizás Dios no quiere y no tiene por qué revelártelo. Confía en esto, que aunque no lo entiendas, todas esas cosas van a obrar para bien si tú amas a Dios. No entendíamos y no entendemos todo el plan redentor de Dios, pero sin embargo, el mayor mal que el ser humano pudo haber hecho, ¿qué es? Crucificar al santo. El peor mal que el ser humano pudo haber hecho. Y ese peor mal que el hombre hizo, Dios lo usó para el bien de aquellos que aman y amarían a Dios. Así que confiemos en eso. Confiemos que cuando no entendemos algo, no señalemos a Dios y le pidamos explicaciones. Confiemos en esa promesa, que si yo amo a Dios, la peor circunstancia que puede estar ocurriendo en mi vida va a obrar para mi bien. Y el mejor bien que puede ocurrir en mi vida, ¿cuál es? Es conocer verdaderamente al Señor. Así que fijémonos la importancia de conocer y comprender que Dios es todopoderoso. Con todo esto que hemos explicado, la importancia de que yo entienda que es el todo poder que reside también en el Espíritu Santo, que también es Dios, es ese poder que movió a Cristo al desierto. Que no fueron las circunstancias, no fue el azar, no fue la mala suerte, ni menos aún fue Satanás, fue el poder de Dios quien le movió hasta allí. Esa es la importancia que nosotros entendamos esto. Porque esa misma circunstancia ocurre en mi vida. Esa misma circunstancia, no sabemos cómo Dios la armoniza, pero esa misma circunstancia ocurre en mi vida. Fíjese, dice ahí en el versículo 1
en Mateo, en el 11, perdón. Marcos, perdón, me he equivocado. Marcos, en el Evangelio que estamos, Marcos 1:12, dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Fíjese lo importante que entendamos todo esto para poder decir que fue el Espíritu Santo que impulsó a Dios al desierto. Esta palabra significa llevar a alguien o algo a moverse a un lugar. Está en un lugar y algo que tiene el poder y tiene la capacidad lo mueve hacia otro lugar. Ese es el significado que está detrás de esta palabra impulsó. Algo o alguien que tiene el poder mueve a algo hacia otro lugar, porque tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo 10:1 cuando el Señor Jesús les da autoridad a sus discípulos. ¿Para qué? Para expulsar fuera demonios. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque en el poder que reside en Dios está la capacidad de impulsar, de mover algo a un lugar en el cual no está antes. Es el poder y la capacidad del Espíritu Santo que puede echar fuera demonios. Así que es de ese mismo poder al cual el Señor Jesús se sometió y se dejó para que se haya impulsado al desierto. La semana pasada vimos cómo el Hijo encarnado fue capacitado por el Espíritu Santo para su labor. Ahora vemos aquí cómo el Espíritu Santo se somete el Señor Jesús se somete al Espíritu Santo. Así que continuamos. Dice, inmediatamente después de su bautismo, contrario a lo que hacía Israel. ¿Qué es lo que hacía Israel? Recordemos que Jesús es ese verdadero siervo, es ese verdadero Israel que lucha contra el adversario allí en el desierto. Con nosotros, porque se identifica con nosotros, pero también lucha por nosotros. Porque recuerde que en el bautismo se identifica con nosotros para tomar nuestro lugar. Así que por nosotros y con nosotros, el Señor Jesús hace retroceder a Satanás. Lucha con él para hacerlo retroceder. Porque él tenía en claro qué es lo que le había mandado hacer, qué es lo que tenía que hacer. Porque si él no lo hubiese hecho por nosotros, si cada uno de nosotros hubiese tenido que luchar con Satanás, por nosotros, por nuestra libertad, ¿qué habría ocurrido? Nos habría vencido. Si ahora mismo nosotros tenemos que luchar con cosas naturales, normales, muchas veces nos vence. Nos vence la pereza, nos vence cualquier cuestión. Cuando tenemos hambre nos dejamos llevar. Ya está. Me dejo morir aquí porque tengo hambre, tengo sed, tengo calor. Fíjese la lucha que tenía el Señor Jesús y aún así perseveró hasta el final. Así que aquí seguramente va a venir una pregunta a nuestra mente. Cuando dice, el versículo 13, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Dice Santiago 1:13, que Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? En ocasiones el Señor puede permitir que su pueblo, sus hijos, su creación, sea tentado, sea probado por medio de Satanás, para que sus propósitos sean cumplidos. Y como bien vemos aquí, se estaban cumpliendo los propósitos de Dios por medio de esta circunstancia donde estaba el Señor Jesús. Para sorpresa de muchos, Satanás no es un ser independiente de Dios. Aún Satanás, tiene que someterse a la autoridad y el poder de Dios. No sé si esto lo sabemos o lo entendemos correctamente, porque en ocasiones atribuimos a Satanás mayor poder incluso que Dios. Satanás no es omnipresente, no está en todos los sitios. Ni siquiera puede saber lo que pensamos. Ni siquiera tiene todo el poder. Satanás tiene que pedir permiso a Dios para obrar. Dios tiene que darle permiso a Satanás para que haga cualquier cosa. Vayamos por favor a Job 1:12 y vamos a ver ahí un poco este asunto. Al libro de Job. Versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, hablando de Job,
está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Jehová le dijo, toca todo lo material que tiene Job, pero no toques su vida. Dios le permite, Dios le da permiso, Dios le pone límites a Satanás. ¿Para qué? Para cumplir con sus propósitos. Sigamos más adelante al versículo 22, ahí en capítulo 1 de Job. Después de todo esto que le ocurrió, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque como bien dice Santiago, Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Él no está jugando. Él no está jugando. Todos sus propósitos son buenos, son santos y son perfectos. Y todo en su creación es un instrumento en sus manos para llevarnos a donde debe llevarnos en el momento indicado. Y la mayor obra que va a hacer en cada uno de nosotros es perfeccionarnos, que la imagen de Cristo, la mente de Cristo, se perfeccione en nosotros. Y es lo que le va a ocurrir a Job aquí. Job seguramente no lo estaba viendo de esta manera. Job lo que estaba viendo que es, he perdido mis bienes, he perdido mis hijos, he perdido todo. Señor, he perdido mi trabajo. ¿Y ahora qué? Señor, tengo problemas en mi casa. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás ahí? ¿Por qué no estás obrando? Pero tú crees en verdad que Dios no está obrando en esas circunstancias. ¿Para qué? Para llevarte a donde vamos a ver. Vayamos un poco más adelante. A Job 42:5, después de todo lo que le ocurre. Capítulo 42:5 de Job. Si pueden leerse el libro de Job, es muy interesante. Job 42:5. Después de todo lo que le ocurrió, perdió su casa, perdió su hijo, perdió sus hijos, perdió todo. Después de todo lo que le ocurrió, ¿cuál era el propósito que Dios le permite ver aquí en este momento? Después de todo, le permite ver a Job cuál era el propósito de todo lo que le estaba sucediendo. ¿Por medio de quién? De dejar que Satanás obrara en su vida. Dice, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El mayor y mejor propósito que puede hacer Dios con nosotros por medio de toda circunstancia es llevarnos a conocerle verdaderamente, llevarnos a tener esa intimidad con Él que verdaderamente necesitamos. Porque a veces somos cristianos de oídas. Lo que nos contaron por ahí que es Dios, los que nos contaron por ahí que es Cristo, eso es lo que va conmigo. Pero no, Dios no quiere que le conozcas de oídas, quiere que tus ojos le vean, quiere que tú lo experimentes. Quiere que tú tengas una relación con Él cercana. Y si para eso Él tiene que despojarte de todo lo que tienes en este mundo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. ¿Quién de nosotros ha nacido, como dice la Escritura, y ha traído algo debajo del brazo? Nada. Nacimos desnudos y como bien dice Job, desnudo me iré de este mundo. Así que nada de lo que tengamos aquí, por mucho que intentemos retener en nuestras manos, nada se queda en nuestras manos. Lo mejor que nos vamos a llevar de este mundo cuando partamos de aquí es haber conocido a Cristo. Porque es lo único que nos va a dar esa salvación, esa vida eterna. Lo único. Todo lo demás se va a quedar aquí. Job cambió su relación superficial por una verdadera. Y muchos diremos aquí, Señor, quizás yo no sé si estoy dispuesto a quitarme, no sé, las cosas materiales. No sé si estoy dispuesto a que me quites eso a cambio de conocerte. Ahí es donde cada uno debe examinarse y saber realmente si desea, si anhela a ese Cristo en el cual cree o simplemente ha oído de oídas. Pero no te preocupes, porque si eres de Cristo, te va a llevar a esa perfección. Tarde o temprano, de una u otra manera, te va a llevar ahí. Te va a perfeccionar la imagen de Cristo. Cuando te presentes delante de Él, va a ser un reflejo de Cristo. Dios Padre va a ver en ti a Cristo reflejado. Así que confía en esos propósitos del Señor. Dice Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiese su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué tienes tú que poseas que pueda pagar el precio de rescate de tu alma? Nada. Absolutamente nada. Nada puedes dar a cambio de tu alma. El único que puede rescatar, el único que puede y pudo pagar por ti es Cristo. Nadie más. Y pensemos en una cuestión. Aún las bendiciones que yo puedo tener en mi vida,
Tu familia es una bendición que Dios te ha dado. Tu esposo, tu esposa. Dice el Señor que cuando un hombre haya esposa, hay el favor de Dios. Dice que los hijos son herencia del Señor. La mujer es corona de su esposo. ¿Por qué? Porque es algo sagrado, con lo cual el Dios bendice a las familias. Y sin embargo, fijémonos una cosa. Estas grandes bendiciones que Dios puede darte, tú las puedes destruir, las puedes arruinar si estás lejos de Él. Las bendiciones en sí mismas no son nada lejos de Dios. Las bendiciones no son nada lejos de aquel que bendice. Es en Él, en sus manos, cuando esas bendiciones realmente obran como bendiciones. Cuando obras con tu propio entendimiento, seguramente las vas a destruir. Simplemente pensemos en una familia. ¿Qué ocurre con una familia a causa del pecado? Se destruye. ¿Por qué? Porque vivimos separados de Dios. Maridos, padres que no aman, que no cuidan a sus familias, esposas que no respetan a sus maridos, hijos que crecen amando más las cosas de este mundo que a Dios, familias completamente desestructuradas. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Aquellas bendiciones no están siendo una bendición en mi vida porque estoy lejos de aquel que bendice. Las cosas materiales, todo lo que existe en este mundo, no vale para nada, mis hermanos, si no son de la mano de Dios, porque en tus manos lo vas a destruir. Así que lo verdaderamente importante, como digo, es aquel que bendice. Es de su mano que aquella bendición verdaderamente será una bendición en tu vida. No vemos al Señor Jesús en el desierto quejándose del Padre. Señor, ¿por qué me has traído aquí al desierto si yo soy tu hijo? No necesito estar aquí si yo soy Dios. Sin embargo, confió en el propósito que se le fue encomendado, que está ahí en Juan 3:8. ¿Cuál es el propósito? Deshacer las obras del diablo. Él confió en esos propósitos. No se fijó, Señor, mira, es que estoy aquí, acabo de ayunar 40 días, estoy aquí en el desierto. No se fijó en eso, centró su mirada en el Padre, centró su mirada en aquello que le fue encomendado por el Padre. Pongamos un momento en situación. Imagínense que hayamos ayunado 40 días, no lo creo, pero imaginémonos que fuese posible que hayamos ayunado 40 días. Y que estemos en el desierto, no precisamente en un lugar de vacaciones con aire acondicionado, no, en el desierto, en el lugar más desolado del mundo, habiendo ayunado 40 días, cualquiera de nosotros que estaría cansados, sin fuerzas, de mal humor, débiles. ¿Qué es lo único que haríamos? Quejarnos, murmurar y, por supuesto, rendirnos. ¿No? Es lo que haríamos. Creo que nadie aquí diría, no, yo podría. Yo ayuno 40 días y me voy al desierto y allí triunfaría. No. Le dice el Señor, Éxodo 16:3. Decían, el pueblo de Israel fue sacado milagrosamente de Egipto. Cruzó el mar poderosamente y fue introducido, ¿a dónde? Al desierto. Y cuando ya estaba ahí, después de haber visto todas estas grandes prodigios de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a murmurar. Nada más poner el pie en el desierto. Ojalá hubiésemos muerto de manos de Jehová en la tierra de Egipto. Porque la primera que viene una dificultad, decimos, Señor, ya no quiero. Esto de ser cristiano para mí no es. Me borro. Pero si me quieres bendecir, sí. Si quieres darme cosas materiales, sí. Ahí sí me apunto donde tú me quieras llevar. Pero dejar que moldee tu carácter, dejar que moldee tu manera de pensar por medio de estas circunstancias, no nos agrada. Deseamos solamente las bendiciones, pero no deseamos que Dios moldee nuestra vida para agradarle a Él. Le dice el Señor en Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Dios conoce tu corazón. Él no necesita saber lo que hay, Él lo conoce. ¿Por qué necesita probar tu corazón, llevarte al desierto? Para que tú veas la perversidad de tu corazón. Para que tú veas lo que está oculto en tu corazón. Para que tú reconozcas que no vas a obedecer a Dios, si no es por sus fuerzas, si no es por medio de sus méritos, por los méritos de Cristo. Así que Cristo es el verdadero Hijo obediente, el que está cumpliendo en el desierto aquello que el pueblo de Israel, que fue llamado Hijo, no cumplió. Cristo sí
cumplió. Él no murmuró a pesar de esos 40 días. Esos 40 días nos recuerdan a esos 40 años que estuvo el pueblo en el desierto, a esos 40 días que estuvo Moisés recibiendo la ley del Señor. A fin de cuentas nos recuerda a un tiempo en el cual cada uno de ellos dependía un tiempo específico únicamente de Dios. Estaba siendo puesto a prueba de que en ese tiempo solamente dependes de Dios. No sé si alguno ha pasado por esa circunstancia en la cual, ya Señor, no tengo nada, solamente tengo a ti. Y necesitamos en ocasiones estar en esa circunstancia en la cual digo, Señor, ahora sí que solamente eres tú, nadie más. No hay ni familia, ni amigos, ni cosas materiales, nada. Ahora sí que en verdad solamente eres tú. Es ahí a donde el Señor muchas veces nos tiene que llevar para reconocer y probar nuestro corazón. Así que Jesús no solamente el verdadero Israel, también es el verdadero profeta a su perfección, el verdadero Moisés, como dice el libro de Hebreos. Jesús es superior en absolutamente todo, mejor, ¿por qué? Porque cumple todo aquello que nosotros no podemos cumplir. ¿Y dónde se encontró el Señor? Para ir concluyendo con esto. ¿Dónde se encontró el Señor? En el desierto. Así que recuerden un momento, ¿cómo está el Señor Jesús? Habiendo ayunado, está en el desierto, cansado seguramente físicamente, y allí viene a su encuentro ¿quién? Satanás, que significa adversario. ¿Y qué más? El diablo. Diablo que es padre de mentiras. Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de mentiras. Así que con este individuo se encuentra nuestro Señor Jesús en esa circunstancia, cuando seguramente nosotros nos rendimos. Y aquí pensemos y quedémonos con esta idea. Las mentiras de Satanás, las acusaciones de Satanás, las oposiciones de Satanás van a venir en tu momento más débil, en el momento en el cual estás derrotado. Van a venir esas mentiras de Satanás. ¿Para qué? Para poner delante de ti un caramelo. Dice, mira, yo te puedo dar aquello que va a aliviar tu dolor. Yo te puedo dar aquello que te va a quitar el sufrimiento que tienes. Para ofrecernos todo aquello que puede satisfacer momentáneamente mi circunstancia. En ese momento Satanás dice, mira lo que tengo para ti. Si tú te arrodillas y me adoras. Entonces, como ya sabemos, el Señor Jesús no hizo eso. ¿Cuáles son los engaños, mis hermanos, del enemigo? Quizás no sé si casos extremos. No pasa nada que robes. Es para proveer a tu casa. Tus hijos no tienen comida. No pasa nada que robes. No importa que te libres de esa multa. No importa que mientas. Te vas a librar de esa multa. Con lo que no pagues de impuestos, puedes comprarle algo a tu familia. Puedes comprarte algo para ti. No importa. Llevas trabajando toda la semana arduamente. Estás cansado. Es normal que estés cansado. No hace falta que te congregues. No hace falta que vayas a la iglesia. Quédate en casa. Descansa. Te lo mereces. Las mentiras de Satanás, que quieren aliviar temporalmente tu carga. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? No satisfizo sus necesidades inmediatas. Perseveró, constante, allí. ¿Por qué? Porque tenía en mente algo que nosotros no tenemos en mente. Y esto nos debemos llevar. Busquemos por favor 1 Corintios 10:13. Esto nos lo debemos llevar. Y por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos quién es Dios. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su personalidad? Debemos conocer cuáles son sus promesas. ¿Por qué? 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso debemos entenderlo primero. Pero lo primero, cuando estamos en esa situación, que debe venir a nuestra mente, pero fiel es Dios. Eso es lo primero que tiene que venir a nuestra mente. Dios es fiel. En todo momento, en toda circunstancia, Dios es fiel. Y más abajo dice, quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportarlo.
Así que yo les pregunto, ¿será que cedemos fácilmente a la tentación? Porque realmente no conocemos la respuesta. Cuando no conozco la respuesta, yo pues no sé qué hacer. Pero si yo conozco la respuesta, yo sé que después de la tentación vendrá la salida, entonces yo permanezco firme, porque yo conozco la respuesta. Yo debo conocer la respuesta. Cuando estoy en cualquier circunstancia, recordarme a mí mismo, Dios es fiel, siempre es fiel, porque es todopoderoso. Él tiene el poder de toda circunstancia. Y me ha prometido que en toda circunstancia me dará esa salida. Y eso nos va a llevar a fieles delante de Él. Y eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar, a aquellos que tienen niños. ¿Por qué vivimos hoy en día en medio de esta generación que conocen como la generación de cristal? ¿Por qué los niños están tan débiles en todos los sentidos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás? Si leemos Romanos 1, vamos a entender qué es lo que está detrás de este problema. Y es un problema no de las familias, de la sociedad. ¿No dice Romanos 1 que la sociedad ha desechado conocer a Dios y prefiere vivir conforme a su entendimiento? Ese es el problema, que la sociedad no conoce a Dios. Y a causa de no conocer a Dios, ¿qué ocurre? Somos débiles. La debilidad espiritual, física, viene asociada al desconocimiento de Dios. A medida que tú conozcas más quién es Dios, a medida que tú conozcas más sus promesas, más fuerte vas a ser en toda circunstancia. Así que aquí tienen un reto, aquellos que tienen hijos. ¿Quieres que tus hijos sean fuertes? Que sean una generación que nuevamente vuelva a vivir conforme a los principios que el Señor nos ha enseñado. Que sean personas, hombres y mujeres de bien. Hombres que amen a sus familias, mujeres que eduquen a sus hijos. ¿Quieres que eso ocurra en tu casa? Invierte tiempo en tus hijos. Invierte tiempo enseñándoles quién es Dios. Invierte tiempo enseñándoles que conozcan sus promesas. Invierte tiempo que ellos vean en ti que tú vives conforme a esas promesas. Lo mejor que puedes dejarle no es una cuenta llena de dinero, ni una casa, ni un coche. Porque recordemos que esas bendiciones en manos de alguien que no conoce a Dios les van a destruir. Lo mejor que puedes dejarle es ese conocimiento del Señor. Si alguien no sabe realmente cómo está su vida espiritual, si alguien no sabe cómo se encuentra espiritualmente, aquellos que tienen hijos, les es mucho más fácil porque tienen un espejo en su casa. Si tú quieres saber cómo está tu estado espiritual, mira a tus hijos. Muchas veces no es necesario que preguntes. Solamente con mirar a los niños ves el estado espiritual de una familia, de un padre, de una madre. Porque un hijo no miente. Los niños pequeños no mienten. Son un fiel reflejo de lo que son en su casa. Nosotros como adultos podemos engañarnos, podemos intentar engañar a otros, pero ellos son lo que son. Ellos no mienten. Así que ese es el fiel reflejo de un hogar, los niños. Así que invierte tiempo en tu familia, invierte tiempo en conocer en tu familia a Dios. Los padres son responsables delante de Dios de educar a los niños en la palabra. Que los niños conozcan a Dios, que los niños sean temerosos de Dios. Y para eso es necesario invertir tiempo. No hay fórmulas mágicas. No hay un USB en la cabeza del niño para meterle la Biblia, no. Tiene que ser con tiempo, con dedicación, con esfuerzo, estando con Él, viviendo con Él constantemente. Ejercita tu relación con el Señor. Y con esto vamos a terminar. Pensemos un momento en un atleta. Un atleta que va a correr una maratón. ¿Qué hace el atleta? Con tiempo previo se va entrenando poco a poco, va corriendo poco a poco. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de la carrera esté preparado y pueda llegar a la meta. Sería negligente por parte del atleta llegar el día de la carrera o el día antes y empezar a entrenar desesperadamente e inútilmente. Cuando llegue el día de la prueba, si tú previamente no has entrenado, no te has entrenado en tu relación con el Señor, cuando llegue el día de la prueba vas a ser vencido, vas a caer porque no te has preparado previamente. Cuando llegue el día de la prueba en la vida de tus hijos, si no lo has preparado previamente, ¿qué va a pasar? No te sorprendas lo que va a pasar. Invierte tiempo en eso. ¿Por qué? Al final del versículo 13, y con eso terminamos. ¿Qué pasó cuando el Señor permaneció fiel, confiando en Dios? Dice que vinieron los ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque después de la prueba, después que viene la tribulación, ¿qué es lo que ocurre?
Dios ve tu fidelidad y trae refresco a tu alma. Él viene y calma tu alma. Dice, tranquilo, has superado la prueba. Yo estoy aquí. Y es lo que ocurrió con el Señor Jesús. Los ángeles vinieron y después de toda esa batalla, vinieron y le sirvieron. Calmaron con el verdadero alivio de su situación. No con algo temporal, sino con algo eterno. Y es lo que nos promete a nosotros. Ya con esto podamos terminar. Vayamos por favor a Apocalipsis 21:4. Porque el consuelo de Dios, el verdadero consuelo de Dios que viene para nuestras tribulaciones, para nuestras circunstancias, no son temporales, son eternas. Apocalipsis 21:4. Después de todo, sea lo que sea que vivas en este mundo, que es pasajero, si te mantienes fiel al Señor, si buscas día tras día conocerle, su recompensa será eterna. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Habrás superado la prueba. Dios te dará la corona de vida y estarás una eternidad habiendo sido perfeccionado, sin más nada de todas estas cosas. Así que mis amados hermanos, recordemos que Dios es fiel. Dios es Dios siempre, en toda circunstancia. No hay circunstancia que se escape de su poder. Y te invito de verdad a que no descuides tu relación con el Señor. Invierte tiempo en tu relación con el Señor. Porque de ella depende que seas paciente, que te perseveres en las circunstancias de tu día a día. De que salgas triunfante de todas ellas. Hazte un favor y no seas tu propio enemigo. No seas tu propio enemigo. Invierte en lo eterno. Invierte en lo eterno. ¿Qué sería de nosotros, mis hermanos, si el Señor Jesús, en lugar de perseverar, diría, pues estoy cansado. Primero como y después ya veremos. Malas noticias para nosotros habrían sido. Pero no, el Señor permaneció. A pesar de las circunstancias, permaneció. Ese es nuestro mejor ejemplo. Permanecer firme. ¿Por qué? Porque confiaba que el Dios, el Espíritu Santo, quien lo movió hasta allí, Él estaba con él. No lo dejó solo. Y eso es el mensaje que nosotros debemos llevarnos. Invertir tiempo sabiendo que Dios está con nosotros. Porque nos ha prometido que estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y como lo hemos visto, si Dios es todopoderoso, lo cumplirá. Y así lo hará. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.